Ya, ahora sí, chicos. Ujú, bien. Mm, ¿Me escuchan, verdad? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ok, gracias, Silvia. Entonces, como les comentaba, ¿no? Ya la semana pasada habíamos visto precisamente este tema de funciones en su primera parte. Y ahí lo que habíamos visto era precisamente, como primer punto, una noción de lo que es una función, ¿no? Se había definido una función. Se había hablado inclusive de la forma práctica de cómo identificar si una gráfica corresponde o no a la de una función. Bastará pues bastará trazar rectas verticales y ver que estas rectas cortan a la gráfica en un solo punto, ¿no? Es algo, algunos le llaman algo así como la definición geométrica, pero sale pues precisamente de la misma definición, pero una regla práctica, que muchos le llaman pues la prueba de la recta vertical, para determinar si una gráfica pertenece o no corresponde a una función. Posteriormente, también hablamos de dos conjuntos que son inherentes. Siempre que trabajamos con funciones, aparecen estos dos conjuntos llamados el dominio y el rango. El dominio es algo sumamente importante que hay que tomarlo en cuenta. Es algo así como saber sobre qué terreno vamos a trabajar, ¿no? Eso es el dominio de una función. Entonces, a menudo se suele trabajar con X para asociar las variables que están en el dominio, pero hemos visto que eso de las letras es un tema irrelevante, ¿no? Porque lo común es que se trabaje con X e Y, pero tranquilamente puedo trabajar con otras letras. En cuanto se tenga claridad con respecto a cuál es la variable dependiente o independiente, ya pues no hay ningún problema, ¿no? Podríamos trabajar bajo la premisa que el dominio lo determinan los valores de la variable independiente. En este caso podría ser X. Y el rango lo determinan los valores que podría tomar la variable Y, ¿no? La variable dependiente. Dependiente. Bueno, eso es lo que nosotros hemos visto la semana pasada y también terminamos hablando un poco de las funciones elementales. ¿Quiénes son esas funciones? Por ejemplo, la función constante, la función identidad, la función lineal, la función cuadrática, ¿no? Ese es básicamente lo que se ha visto en realidad con respecto a ese tema. Para tal efecto, entonces está pendiente ver precisamente otros tipos de funciones, que es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Por la forma que tienen, por el comportamiento que adoptan estas funciones, merecen, digamos, un estudio aparte. Hablaremos, por ejemplo, de funciones monótonas. El término o la palabrita monótono es un término que nosotros lo empleamos, digamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos, ¿no? Tu vida es muy monótona. ¿Qué es lo que queremos decir ahí? Porque algo tiene que ver, ¿no? Con el contexto que vamos a ver el día de hoy. La monotonía. ¿A qué se refieren con eso? Habla básicamente de un mismo comportamiento, ¿no? Algo rutinario, como diríamos así. Siempre hace lo mismo. Mi vida es muy monótona, siempre hago lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, algo así como que es una rutina prácticamente. Y entonces las funciones obedecen según su comportamiento a ser monótonas o no monótonas. Por ejemplo, la función tangente, ustedes quizás lo han visto en el curso de trigonometría. La gráfica de la función tangente es pues una función creciente, siempre está creciendo realmente la función tangente, o la cotangente, que es una función decreciente. Entonces, hablar de funciones monótonas es, digamos, hablar de estas funciones que siempre tienen un mismo comportamiento.
Entonces, ese es el primer punto. Funciones, vamos a definir qué cosa es una función creciente y qué cosa es una función decreciente, las llamadas funciones monótonas. Como segundo punto, hablaremos precisamente de tres tipos de funciones: la función inyectiva, o también llamada univalente, la función sobreyectiva o suryectiva, y la función biyectiva. Estas tres funciones nos sirven precisamente para poder aterrizar en el tercer punto y definir precisamente la función inversa. Por cierto, no todas las funciones tienen inversa. Entonces ahí, por ahí, como que cae de madura la pregunta. ¿Y quiénes tienen inversa? Bien, entonces vamos a ver ya en la parte teórica cuál es la condición, cuál es el requisito que se debe cumplir para que una función tenga inversa. Y cómo la vamos a hallar también. Hay una regla práctica que me permite seguir de manera secuencial 4 pasos para poder encontrar la función inversa, si es que la tiene, obviamente, ¿no? Porque no todas tienen función inversa. Y el último punto que hablaremos, trata en lo posible de explicar con detalle estas dos funciones que tienen bastante similitud, la función exponencial y la función logarítmica. Que por cierto, son inversas. Puedo decir que la función exponencial es la inversa de la logarítmica, o que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, y tienen sus características que ya en el mismo desarrollo o en la misma explicación de la PPT lo vamos a ir acotando, ¿ya? Entonces, para no ahondar más sobre este tema, voy a compartir la diapositiva sobre la cual vamos a conversar, ¿ya? Veamos, a chicos, acá. Veamos por acá, a ver, veamos. Acá está. Semana 18. Ahí está el contenido de dicha semana. Como decía, primer punto, hablaremos de las funciones monótonas, función creciente, decreciente. Como segundo punto, hablaremos de la función inyectiva, subyectiva y biyectiva. Esto me servirá para entender claramente lo que es una función inversa, y cerramos precisamente con dos funciones que son inversas. Una es la inversa de la otra, la función exponencial y la función logarítmica. Bien, chicos, vamos tras precisamente el desarrollo de nuestra semana. Primero hablaremos de las funciones monótonas, ¿no? Hay que entender así, con el sentido estricto de la palabra, funciones monótonas como aquellas que siempre se comportan de la misma forma, ¿no? Funciones monótonas. Bien, entonces, sea f una función que va del dominio hacia los reales. F es una función que va así, del dominio hacia los reales. Una función, se dice que f es creciente sobre un intervalo que está contenido dentro del dominio si, dados dos elementos en ese intervalo, en A es un intervalo que está contenido dentro del dominio. Si x1 y x2 pertenecen a A, entonces tal es que x1 es menor que x2, o sea, tomo dos elementos en el dominio, tales que esos elementos guardan una relación de orden, que x1 es menor que x2, por ejemplo. Entonces, las imágenes de esos valores que has considerado en el dominio también van a heredar esa relación de orden. Es decir, f de x1 tendrá que ser menor que f de x2. Si eso ocurre, entonces diremos que la función es creciente, pero por lo menos en ese intervalo donde estamos analizando. Acá observen, miren, acá tenemos, por ejemplo, perdón, la gráfica, miren, conforme los X van avanzando a la derecha, los Y van creciendo, van subiendo.
Entonces tienen el mismo comportamiento los X con los Y. Tomo dos elementos en el dominio, tal que X1 es menor que X2, entonces las imágenes de esos valores también van a cumplir con esa relación de orden. F de X1 es menor que F de X2. ¿Eso por qué ocurre? Dado que la función, como se puede ver ahí gráficamente, es una función creciente. Pero ¿qué pasaría entonces si tenemos una función decreciente? Bueno, dice acá, pues se dice que f es decreciente sobre un intervalo que está dentro del dominio si tomado dos elementos en ese intervalo, tal que cumple que x1 es menor que x2, ¿no? Hay una relación de orden entre ellos. Entonces, las imágenes de esos valores, las imágenes de x1 y x2, en este caso, el sentido de la desigualdad se invierte. Si x1 es menor que x2, entonces las imágenes va a ser f de x1 mayor que f de x2. Cambia, ¿eh? F de x1 es mayor que f de x2. Cuando cambia la desigualdad, el sentido de la desigualdad, al aplicarle la función, es porque la función es decreciente. Lo podemos ver aquí. Es decir, que cuando los X van avanzando hacia la derecha, los Y van cayendo. Como pueden ver acá, los X van aumentando hacia la derecha, los Y van cayendo, 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 cayendo. Eso se debe a que gracias a la función que es decreciente, decreciente, a medida que los X aumentan, los Y disminuyen. Entendámoslo sí por las imágenes de esos valores tomados en el dominio, ¿no? X1 y X2 han sido tomados en el dominio. Lo cual se puede ver ahí de forma intuitiva, pues, ¿no? En la figura 1, la función está creciendo. Conforme voy caminando hacia la derecha, la gráfica se va yendo cada vez más arriba y arriba y arriba. Mientras que la figura 2, se puede ver claramente que la función es decreciente, ¿no? Decrece, cae. A medida que vamos caminando hacia la derecha, con respecto a las X, las Y van cayendo. Pregunta, chicos. ¿Hay preguntas para eso, chicos? Todo claro. Claro. Bien, gracias. Acá veamos un ejemplo, miren. Vamos a mover esto un ratito. A ver acá. Dice, CAF, una función cuyo dominio es el intervalo cerrado menos 1,4 y está definida hacia R. La función va de ese intervalo hacia R. Su regla de correspondencia es una, como se puede ver ahí, es una función cuadrática, ¿no? X cuadrado más 4x menos 5. Y nos están preguntando si f crece o decrece. Claro. Ojo, me están dando el dominio. Significa que debemos analizar solo en ese dominio, ¿no? Debemos hacer solo en este dominio que está por acá. Porque esto de acá es una función cuadrática. Y como el coeficiente principal es positivo, porque es 1, entonces se trata de una parábola que se abre hacia arriba. Podría ser así. Si es que no me hubieran dado el dominio, entonces yo puedo decir, ah, bueno, la función tiene ese comportamiento. Por un momento decrece y luego crece. Pero acá me están hablando de un intervalo específico. Quieren saber cómo es esa función en ese intervalo, entre menos 1 y 4. Nada más, nada más. No me interesa en todo su límite. En ese intervalo, ¿cómo es? Bueno, vamos a analizarlo, pues. Entonces tenemos acá completando cuadrados para arreglar la función. El f de x va a ser así, ¿no? Le sumo 4, el resto 4, y me queda x más 2 todo al cuadrado menos 9.
por ejemplo, ¿no? Es una función cuadrática en su versión arreglada. Bien, entonces, veamos acá. Tomemos dos elementos en el dominio. El dominio es el intervalo menos 1,4. Si esos dos elementos que han sido tomados en el dominio, entonces va a cumplir algo así como lo que está por acá, ¿no? X1, por ejemplo, X1 es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 4. Es X1. X2 lo mismo, ¿no? Mayor o igual que menos 1, porque está en el dominio, pues menor o igual que 4. Porque he tomado X1 y X2 en el dominio. Ahí está. X1 y X2 he sido tomado en el dominio. Bueno, tal que X1 es menor que X2, así lo tomo. X1 y es menor que X2. Bien. Entonces, vamos a ver cómo es f de X1 con respecto a f de X2. ¿Permanece la desigualdad o ha cambiado? Recuerden que si permanece es creciente, pero si cambia es decreciente. Vamos a ir construyendo el f de X1 y el f de X2. Por lo pronto, lo que se me ocurre es sumarle 2 a ambos lados. Sumo 2 y me queda esto. Es obvio que X1 más 2 es mayor que 0, ¿no? Bastará sumarle 2 acá. Miren ahí, a ver, vamos sumando 2 acá, sería 2 menos 1, 1. Acá me quedaría X1 más 2. Y acá me queda 6, pues. Sumando 2 a todo. Entonces, obviamente, si está entre 1 y 6 es positivo, pues. Si X1 más 2 es mayor que 1, pero menor que 6, es positivo. Por eso dice acá, ¿no? X1 más 2 es positivo. Ahí está. Bueno, pero lo que estamos haciendo en realidad es sumo 2 acá, sumo 2 acá, sumando 2 a ambos miembros de la desigualdad. Acá sumo 2, acá sumo 2. Bien. Ahora quiero llegar a f de x. Quiero empezar a construir esto de acá, ¿eh? Hay dos formas de poder determinar eso realmente, si la función es creciente o decreciente. Una es la forma analítica y otra es la forma gráfica. Vamos a hacer las dos formas, a ver acá. Acá empezamos con la analítica. Elevo al cuadrado, como ambos son positivos, ojo, es como si tuviera acá 3 es mayor que 0, pero 3 es menor que 7. Ya, bueno, correcto. Como son positivos, eleva al cuadrado, 9 es menor que 49. 3 al cuadrado, 9. 7 al cuadrado, 49. Se cumple, ¿no? 9 es menor que 49. Entonces, por eso es que ahí estoy haciendo la salvedad que son positivos. Entonces voy a elevar al cuadrado. Pues. Voy a elevar al cuadrado sin ningún problema. Al elevar al cuadrado tenemos esto. X1 más 2 al cuadrado menor que X2 más 2 al cuadrado. Estoy elevando al cuadrado, ¿no? Resto 9, para llegar a asterisco, restamos 9 y te queda esto, ¿no? Ya hemos restado 9. Lo que está en el primer miembro de la desigualdad es f de x1. Y lo que está en el segundo miembro de la desigualdad es f de x2. O sea, llegamos a esto. Entonces, hemos tomado dos elementos en el dominio, x1 y x2, con esa condición, que x1 es menor que x2, con este de acá. Y aquí hemos llegado a que f de x1 es menor que f de x2. Por lo tanto, como se puede ver ahí, la desigualdad no cambió, permaneció igual. Si es menor, menor también acá. Es decir, f es creciente. En ese intervalo, menos 1, 4, solo en ese intervalo, más allá de eso, fuera de eso, no sé cómo será, habrá que analizarlo. Pero en ese intervalo la función es creciente. Y eso se puede corroborar con la gráfica. Acá está, gráficamente. Ahí tenemos la gráfica de la función que nos dan ahí, que es una función cuadrática, pero en ese intervalo. En el intervalo, acá está, miren, en el intervalo que va desde menos 1 hasta 4. Ahí está. En ese intervalo, de menos 1 hasta 4. La función como es creciente, ¿no? A mí me interesa solamente en este intervalo de acá. Este es el dominio, ¿eh? Este es el dominio. En ese intervalo, algo así como que aplasta la gráfica, se entiende que esto continúa por acá, ¿no? Yo no sé si esto será el vértice o de repente el vértice viene más abajo. No sé, pero la gráfica es algo así como lo que continúa por acá, ¿no?
Pero a mí me interesa solo en esa partecita, en el intervalo que va desde -1, pues está por acá, hasta 4. A mí me interesa ahí nada más. Fuera de ese intervalo no sé cómo será, pues. Pero se puede ver tanto de forma analítica como de forma gráfica que la función así definida, x cuadrado más 4x menos 5, en ese intervalo es creciente, como se puede ver ahí, lo que aparece con azul. La función crece. ¿Preguntas, chicos, por favor? Todo claro, profesor. Bien, entonces sigamos acá como segundo punto, tenemos propiedades, acá tenemos una propiedad en cuanto a qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos una función cuyo dominio es el intervalo a, b, miren, ¿eh? Y además la función es creciente. Miren, eso me va a permitir allá el rango de una función que es creciente. Por la misma definición que hemos dado, entonces la desigualdad se va a heredar. Si es creciente, si la función es creciente y los x están entre A y B, ahora los I estarán entre F de A y F de B. Todo queda igual. ¿Quién es el I? ¿Qué determina? Si los X determinan el dominio, entonces los Y determinan el rango. Pues el rango va de F de A hasta F de B. Acá está la gráfica, miren. Acá está A y por acá está su imagen, F de A. Va hasta B, a la derecha B, y arriba está su imagen, F de B. Este es el dominio. Aplastando la gráfica con respecto al eje X, esto de acá sería el dominio. Este es el dominio. El dominio sería el intervalo que va de hasta A hasta B. El rango lo van a ver con plumón lila. Ahí está, mira, es el rango. Aplastando la gráfica con respecto al eje Y. El rango sería desde F de A hasta F de B. Claro, es lo que yo le decía, ¿no? Si los X están entre A y B y la función es creciente, entonces los Y estarán desde F de A hasta F de B, siempre y cuando la función sea creciente, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Arriba estaría el dominio, los X, la variación de X determina el dominio, la variación de Y el rango. Eso porque la función es creciente. Pero si la función fuera decreciente, esta desigualdad va a cambiar. Ya lo ven ustedes en la gráfica. Si la función es decreciente, ojo, entonces la desigualdad va a cambiar. Es decir, miren acá la gráfica, si la función está definida del intervalo a, b hacia los reales y es decreciente, entonces, miren lo que pasa acá en la gráfica, ahí tenemos el dominio, va desde A, por acá está su imagen, F de A, hasta B, por ahí tenemos su imagen, F de B. El dominio, para el dominio ya saben que se proyecta respecto al eje X. Proyectamos la gráfica respecto al eje X, que es esta parte de acá, ¿no? Esto sería el dominio. Y el rango sería esto, proyectándolo respecto al eje Y. Esta parte. El rango sería desde F de B hasta F de A. Cambió la desigualdad, mira, mira. Se ha invertido. ¿Por qué? Porque la función es decreciente. Moraleja, si la función es creciente, podemos aplicar la función y todo queda igual. Pero si la función es decreciente, aplicamos la función, pero va a cambiar el sentido de desigualdad. Si es mayor, se convierte en menor. Si es mayor, se convierte en menor igual. Bien, vamos a continuar entonces.
segundos para que tomen su captura, por favor. Ahora sí, como segundo punto, hablaremos de la función inyectiva, suryectiva o sobreyectiva y biyectiva. Sea F una función que va de su dominio hacia el conjunto B. Se dice que F es inyectiva sobre un intervalo que está contenido en el dominio, si y solo si, dados x1 y x2 en A, tales que dos imágenes son iguales, entonces implica que las preimágenes son iguales. Eso, llevándolo al diagrama de flechas, acá está, miren, implicaría que se trata de una función, por eso que algunos autores le llaman así también, ¿no? Le llaman función 1 a 1. Al 3 le corresponde el 11, por ejemplo, al 5 el 6, al 7 el 15 y al 9 el 7. Si este f de x1 fuera igual a f de x2, entonces x de x1 tiene que ser igual a x2. Eso es lo que dice la definición, ¿no? Si dos imágenes son iguales, si estos dos de acá fueran iguales, entonces estos de acá tienen que ser iguales también. Si dos imágenes son iguales, estas son las imágenes, ojo acá, estas son las imágenes, entonces las preimágenes son iguales. Esa es la definición de una función inyectiva o también llamada univalente. Algunos autores también le llaman 1 a 1, 1 a 1. Ahora, así como nosotros en la clase anterior han visto que una manera rápida y práctica de poder identificar si la gráfica corresponde o no a una función es haciendo uso de la famosa prueba de la recta vertical. ¿En qué consiste eso? Bueno, decimos que para que una gráfica corresponda a la de una función, bastará con trazar rectas verticales y estas rectas deben cortar la gráfica en un solo punto. En un solo punto. Ahora, para que la función sea inyectiva, hay que trazar rectas, pero horizontales. Las rectas que debemos trazar deben ser horizontales. Y estas rectas horizontales o paralelas al eje X deben cortar a la gráfica en un solo punto, a lo más. Por ejemplo, ahí tenemos la gráfica de F. Es obvio que esa gráfica corresponde a una función inyectiva debido a la prueba de la recta horizontal. Por donde tracemos rectas horizontales, siempre va a cortar a la gráfica en un solo punto. Lo mismo por acá. Esta es una segunda función que corresponde pues a una función cuadrática, ¿no? Donde todo el dominio son todos los reales. El dominio de esa función 2 que aparece por ahí, la función g, que por cierto corresponde a la gráfica de una función cuadrática, por ser una parábola, se logra ver que si yo trazo rectas horizontales, corta la gráfica en dos puntos, como ven ahí, y por lo tanto g no es inyectiva. Entonces, una forma práctica, una forma rápida, práctica de poder determinar si una función es o no inyectiva, es trazando rectas horizontales y que estas rectas corten a la gráfica de la función en un solo punto. ¿Qué más tenemos por acá? Una función sobreyectiva o suryectiva. La definición es bastante sencilla, y eso lo vamos a poner en práctica, lo vamos a trabajar bastante en la parte práctica. ¿Cuándo se dice que una función es sobreyectiva o suryectiva? Cuando el rango de la función es todo el conjunto de llegada. La función, ojo acá, en la parte superior decía que la función está definida de su dominio hacia B. B es el conjunto de llegada.
Si el rango es todo B, entonces ahí se dice que la función es sobreyectiva. Si el rango es todo el conjunto de llegada, en este caso todo el conjunto B, decimos que la función es sobreyectiva o subyectiva. O lo que es lo mismo decir, pues, que para acá, para cualquier i que esté en B, o para todo i que esté en el conjunto de llegada, siempre va a ser posible encontrar un elemento en el conjunto de partida, de tal manera que ese i sea la imagen de X. Para todo i, para todo, o para cualquier, como dice i, para todo i que está en el conjunto de llegada, siempre es posible encontrar su respectiva preimagen. De tal manera que i sea igual a f de X. Y por acá tenemos lo que es una función biyectiva. El prefijo bi significa ambas, ¿no? Dos, decimos que una función es biyectiva cuando sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. Una función es biyectiva cuando sea inyectiva o univalente y sobreyectiva a la vez. Eso es lo que dice la definición, mira. Sí y solo si f es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ahora, ¿por qué estudiamos estas funciones? Porque en realidad nuestro propósito es entrar a tallar con la función inversa. Ahí lo dejo algunos segunditos para que tomen captura, chicos. Y vamos a definir ahora, o vamos a trabajar con la inversa de una función. Ahí está. Dice entonces, sea f una función inyectiva definida de a en b. Ya te están hablando ahí, mira, que la función tiene que ser inyectiva. Sea f una función inyectiva definida de a en b. A, por acá está b. Nuestro conjunto de partida y el conjunto de llegada. La función se define de a en b. Bueno, por acá está la función. ¿Qué hace esa función? Coge el elemento de a y lo lleva o lo asocia con un elemento de b. Entonces acá toma un x, mediante la función lo lleva a i. ¿Quién es i? F de x. Y en la imagen de x mediante la función f. Bueno, ese conjuntito celeste será pues el dominio de la función y este otro conjunto plomo será el rango de la función. Si esa función resulta que es inyectiva, entonces ahí existe la inversa. Ahí está la pregunta que nos habíamos hecho inicialmente, ¿no? ¿Todas las funciones tienen inversa? La respuesta es categórica. Dices no. Entonces te pueden hacer otra pregunta. ¿Y qué debe pasar para que la función sea inversa? Tiene que ser inyectiva. Y como en este caso te decían que la función es inyectiva, entonces existe la inversa. ¿Y la inversa qué es lo que hace? Como su nombre lo dice, pues si la función f va de a en b, la inversa va de b hacia a, retorna, ¿no? Si la función f va de a a b, la inversa será pues de b hacia a. Como ven por acá, esta flecha naranja, eso es. ¿Qué hace esa función? Que lo denotamos como f asterisco, f asterisco o f a la menos 1, como quieras, ¿no? F asterisco explicado en i lo manda x. ¿No? F asterisco cuando lo aplica ahí, lo manda al X. Bien, entonces acá nótese que si es que la función inversa existe, bien, el rango de f, miren ahí, el rango de f se convierte en el dominio de la función inversa. El f asterisco para mí va a ser inversa. Y el dominio de f, nótese que se convierte en el rango de la función inversa. Es una característica que luego lo vamos a ver, lo vamos a corroborar cuando tengamos que ver ahí la función exponencial y logarítmica. Pero bueno, entonces miren ahí, el rango de f viene a ser el dominio de la inversa. El dominio de f es el rango de la inversa. La función inversa se denota como f asterisco, ya lo hemos visto. Aunque algunos autores también lo notan como f a la menos 1, ¿no? Esto también puede ser f a la menos 1 o f asterisco. Así es.
Son raciones finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que es la inversa? Va de B hacia A. La función inversa va de B hacia A. Por lógica, ¿no? Si la función f va de A a B, la inversa iría de B hacia A. Tal que en este caso, como ves ahí, x igual a f asterisco de y. X es igual a f asterisco de y. O equivalentemente decir que y es igual a f de x. Y es igual a f de x. Ahora, ¿para qué me sirve que estudiar la función inversa? Acá, por ejemplo, podemos ver que del diagrama se observa que el rango de f que se encuentra en el conjunto B, viene a ser el dominio de la función inversa. El rango de f es el dominio de la función inversa. Y el dominio de f viene a ser el rango de la función inversa. Esa característica se cumple. Y gráficamente también se puede dar cuenta uno, ¿no? Pero lo vamos a dejar para el final. Pero eso que está dentro del rectángulo amarillo se cumple siempre y cuando la función sea inversa. Preguntas, chicos, por favor. Acá tenemos el cálculo de una función inversa, chicos. ¿Cómo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a determinar la inversa de una función? F asterisco. El cual, bueno, en este caso nosotros podemos trabajarlo de la siguiente forma, en 4 pasos, como aparecerá por ahí. Primero, dado y en términos de x, que es lo que habitualmente siempre te lo van a dar así. Ahí tú muy poco vas a hacer, porque siempre dan y en términos de x. Lo que sí tienes que hacer es calcular el rango, ¿no? Pensando en que ese rango de f se convierta más adelante en el dominio de la función inversa. Entonces aprovechalo y calculo de una vez, ¿no? En el paso 1, ojo, primero hay que despejar y en términos de x. Que por cierto, eso casi siempre te lo van a dar así, despejado, y en términos de x. Dos, el segundo paso, despeja x de y igual a f de x, que es lo que siempre te lo van a dar así, despeja la variable x, despejamos x en términos de y. 3, ahora miren, ese x lo escribe así, como f asterisco de y. X es f asterisco de y. Y 4 cambiamos, simplemente en lugar de y ponemos x y ya tiene la inversa. Cambiamos la variable y, escribir x. Sacas el y pones el x. Ya tienes la regla de correspondencia de la función inversa. Entonces acá hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero la gráfica también, ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, aparte de ese comentario amarillo que está en la parte superior, donde el dominio de f es el rango de la función inversa, ¿no? El dominio de f es el rango de la función inversa, y el rango de f viene a ser el dominio de la función inversa. Segundos para que tomen captura, por favor. Damos este ejemplo. Sea f una función inyectiva definida de esta manera. ¿Qué tipo de función es? Si alguien me apoya, por favor. ¿Qué tipo de función es? Si arreglamos un poquito la función, ojo, el f de x es y, ya, no nos hagamos problema. Este f de x es y, que sería 2/5 de x menos 1/5. Ahí creo que se puede ver mejor, ¿eh? ¿Qué tipo de función es, chicos?
tiene esta forma, miren, haciendo un poquito de memoria. Y igual a por X más B. A ver, fíjense, chicos. ¿Qué tipo de función es? Lineal. Lineal, claro, lineal. ¿Y cuál es la gráfica de una función, de toda función lineal? Una recta. Claro, es una recta, pues efectivamente. Por eso, entonces, este dato de acá está de más en realidad, ¿no? Esto de acá está de más. Porque el estudiante ya tiene que saber, dice, esta es una función lineal, escrito así. Y la gráfica de toda función lineal siempre es una recta. Pero independientemente si está inclinada a la derecha o a la izquierda, puede ser que la recta sea así, o podría ser que sea así de esta manera, más allá de cómo sea, pregunto, no estoy afirmando, pregunto, a ver, ¿es inyectiva o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí es. ¿Por qué razón? Sí es, pero ¿por qué razón? ¿Por qué estás tan segura que es inyectiva? ¿Qué pasa cuando trazamos rectas horizontales? Cortan a la gráfica en un solo punto. Es una función entonces inyectiva. Y si es inyectiva, tiene inversa, pues. Por eso que algunos dicen, dame un ejemplo de una función inyectiva. Toda función lineal. Toda función lineal, su gráfica es una recta, ya sea inclinada para la derecha o inclinada para la izquierda. Pero si es inyectiva, y al ser inyectiva, tiene inversa, pues. Porque la condición para que una función tenga inversa es que sea inyectiva. Y lo podemos ver rápidamente. Si es una función lineal, es inyectiva. Por excelencia, toda función lineal es inyectiva. Ahora sí, veamos lo siguiente. Como el punto número 1 dice, despeje y en términos de x. Ya está despejado ya, porque el f de x es el y. Ya está despejado. Y igual a 2x menos 1 sobre 5. Esto lo dan. También te dan el dominio. Dice que los x van a ser mayores que menos 2, pero menores o iguales que 7 en este caso. Entonces, a partir de ese dominio empezamos a construir para llegar al i, porque mi objetivo es llegar al rango. ¿Para qué hallamos el rango? Porque ese rango más adelante se convierte en dominio del inverso. El rango de la función se convierte en el dominio de la función inversa. Entonces vamos calculando el rango. Como ya tenemos el dominio, si x es mayor que menos 2 y menor o igual que 7, entonces empezamos a construir el rango. Multiplico por 2. Multipliqué por 2. Réstale 1. Multiplica por un quinto o si no divide entre 5, que es lo mismo, te queda esto. Ya hemos ido construyendo paso a paso, teniendo en cuenta las propiedades de los números reales, hemos ido construyendo el f de x o el y.
El I es mayor que menos 1, pero menor o igual que 13 quintos. Es el I, ¿no es cierto? Es el f de x o el I. Entonces, el rango sería pues el intervalo abierto en menos 1 y cerrado en 13 quintos. Es el rango de la función. Que más adelante ese rango se convierte en el dominio de la inversa. El rango de la función se convierte en el dominio de la inversa. Punto número 2, despejamos la variable x. Bueno, ya son cuestiones algebraicas, ¿no? El 5 que está dividiendo, mira de acá. Despejamos x, 5 pasa a multiplicar, el menos 1 pasa a sumar, el 2 baja a dividir. Pasó a multiplicar, pasó a sumar y el 2 baja a dividir. Es el x. Paso 2. Paso 3. El x es la inversa evaluada en y. Ahí está, x es la inversa de f evaluada en y. Y finalmente, para lo que nosotros queremos, hacemos un cambio. En lugar de y, le ponemos x. Donde veas y ponle x. Te va a caer así. Y esa es la regla de correspondencia de la función f. De la inversa de la función f. Pues f asterisco. Ya sabemos que f asterisco es la inversa de f. Y como ya habías calculado el rango de f, recuerda, el rango de f se convierte en este caso en el dominio de la función inversa. Y lo mismo, mira, el rango de f y el dominio de la inversa. Sino que estoy sacando esa propiedad, el hecho de esa propiedad, ¿no? Que el rango de la función es igual, en este caso, al dominio de la función inversa. Segundos para que tomes captura, por favor. Y vamos acá, entonces, a lo que es la inversa de una función. Perdón, la función exponencial y logarítmica. Son dos funciones inversas entre sí. La exponencial, como repito, es la inversa de la logarítmica. Y la logarítmica es la inversa de la exponencial. Podemos decir acá lo siguiente. La regla de correspondencia de la función exponencial es, en este caso, f de x igual a b a la x. Esa es la función, la regla de correspondencia. Obviamente que ya ustedes saben cuáles son las condiciones. B tiene que ser en este caso mayor que 0 y diferente de 1. El X se puede tomar cualquier valor real. Simplemente diferente de 1. Bien. Ahí no se vaya a entender que todo eso es la gráfica de la función exponencial. No, no. Ahí lo han juntado los dos casos. Creo que lo más recomendable hubiera sido trabajarlo por separado. Vamos a ver acá. Esta es la gráfica, por ejemplo, de la función exponencial, pero cuando la base es mayor que 1. Este es cuando la base es mayor que 1. Es una función creciente, como ves ahí. Y por acá tenemos, ojo, por acá tenemos la gráfica de la función exponencial sabiendo que la base está entre 0 y 1. Si la base está entre 0 y 1 sería más o menos así, ¿no? Sí, por eso es que la diapositiva que han presentado, la han presentado todo en uno solo. Esto corresponde a la gráfica, un ratito. Esto corresponde a la gráfica de la función exponencial, donde x, en este caso, perdón, sí, pues el dominio, ¿no? El dominio son todos los reales y el rango sería los reales positivos. Pero acá el b más que el b es mayor que 0, pero menor que 1. Nótese ahí. Pregunto, el dominio de la función roja, ¿cuál sería, chicos?
¿Cuál es el dominio de la función roja, chicos? Proyecte, se continúa por acá, ¿no? Si no, ¿qué pasa? Que ahí en la PPT lo han graficado todo en una sola gráfica, ¿no? Pero es por separado, así como está acá, ¿no? Esta gráfica roja es la gráfica de la función exponencial cuando la base es mayor que 1. Pero igual, si todos estos puntos cayeran, este puntito acá cae por acá, por ejemplo, más cae otro punto, ese punto cae por acá. El dominio son todos los reales. Y lo mismo pasa con la... Porque acá van a ver, todos estos son puntos, ¿no? Todos estos son puntos de la gráfica. Ese puntito cae por acá. Por acá hay otro punto, cae sobre el eje X. Por acá hay otro punto. Todos estos puntos caen sobre el eje X. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Y el rango, a ver, el rango sí lo dejo para que ustedes lo calculen. Puede ser el rango de la función roja. El rango, chicos, ¿cuál sería? El rango sería, pues si aplastamos la gráfica roja con respecto al eje Y, imagínense, hagan uso de la imaginación, si algo así como que comprimimos toda la gráfica roja con respecto al eje Y, el rango iría desde cero hacia más infinito. Desde cero abierto hacia más infinito, hacia arriba, aplastando la gráfica con respecto al eje Y. Bueno, lo mismo pasa con el dominio y el rango de la función exponencial, pero ahora cuando la base está entre 0 y 1. El dominio son todos los reales y el rango va de 0 abierto hacia más infinito. Eso es lo que quería mostrar acá, pero en una sola gráfica han puesto las dos figuras, ¿no? Eso está acá. La gráfica roja corresponde a la función exponencial, en este caso, donde la base está entre 0 y 1, es decreciente. Mientras que la gráfica azul es la gráfica de la función exponencial, pero para valores mayores que 1. La base me refiero. ¿Qué podemos decir acá? Entonces, fíjense, si la base es mayor que 1, entonces la función exponencial resulta que es creciente, lo que está con azul. Lo que está con azul es la gráfica de la función exponencial cuando en este caso la base es mayor que 1. Es creciente, y si es creciente, obviamente es inyectiva, pues. Y la otra función, miren, ahí está cuando la base es mayor que 0 y menor que 1, la función es decreciente, lo que está con rojo ahí, ¿no? La gráfica de la función exponencial, cuando la base está entre 0 y 1, es lo que aparece con rojo ahí. Decrece, cae, 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 pero sigue siendo inyectiva, pues. Por acá tenemos la función logarítmica rápidamente, ahí también, bueno, siempre he trabajado por separado, pero ahí lo han presentado en una misma gráfica. No es que toda la función logarítmica esté como gráfica, tanto rojo como azul, no, sino que rojo es un caso y el azul es otro caso, sino que se aprovecha el mismo plano ahí para graficar. Por ejemplo, cuando la base es mayor que 1, es una función creciente, como pueden ver ahí, ¿no? La función logarítmica es creciente cuando la base es mayor que 1. Pero si la base está entre 0 y 1, entonces la función es decreciente. Decrece, cae. Aquí podemos decir lo siguiente: si la base es mayor que 1, porque estamos hablando con la función logarítmica, tiene sentido hablar de base. Si la base es mayor que 1, la gráfica es la que está con azul.
Es decir, es creciente y es inyectiva. Pero si la base está entre 0 y 1, si la base está entre 0 y 1, entonces, como ven la gráfica roja ahí, observen la gráfica roja, es decreciente, cae, pero sigue siendo inyectiva. ¿Alguna pregunta? 4 en punto de la tarde, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Porque ahí acaba la teoría. Sí, ahí acaba la teoría. Dejo segundos para que tomen captura, por favor. No hay preguntas, chicos. Doy por concluir la teoría. Ahora sí vamos a la parte práctica. Un ratito, a ver, por favor. Vamos a la parte práctica. Y tenemos por acá la diapositiva. A ver, vamos a ver acá. Teoría ya está, ya la hemos hecho. Esta es la parte práctica. Vamos a ampliar esto. A ver, chicos, vamos a mover esto en la parte superior. Dice, el trekking es una actividad física en la que se recorren parajes naturales. La gráfica muestra la altitud, una función que está dada en metros, ¿no? La función en términos del tiempo. Pero la gráfica muestra la altitud en metros alcanzada en un trekking realizado por un grupo de excursionistas durante T horas. El recorrido duró 10 horas. Todo el recorrido de esa actividad física tuvo una duración de 10 horas. Inicialmente, este grupo se encontraba a 400 metros de altitud, en el instante cero, mejor dicho, en el instante cero, se encontraba a 400 metros, acá, justo donde el muñequito ahí, en el instante cero. Ahí empezaron. Mientras que 6 horas después, ya estaba a 200 metros de altitud, como se puede ver en la gráfica. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Me dan 4 proposiciones ahí. A ver, me gustaría que ustedes lo analicen uno por uno. Ahí entonces empieza la actividad. ¿Ah? ¿Ah? Entonces dice, primera proposición, un intervalo donde la función A es creciente es desde el momento de partida hasta 2 horas después. Dice, un intervalo, pueden haber varios, pero uno de ellos dice que es un intervalo desde que empieza hasta 2 horas después. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Desde que empieza la actividad hasta 2 horas, es un momento o un intervalo donde la función es creciente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Acá se puede ver bien la gráfica. 0 a 2, ahí sí la función es creciente. 0 a 2, la función es creciente. Dice, un intervalo, porque pueden haber varios, ¿no? Pero un intervalo de donde la función A es creciente es
desde el momento de partida hasta 2 horas después. Sí, pues, entre 0 y 2 se puede ver claramente la gráfica, observa una gráfica, la función es creciente, crece, 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 crece. Pero no es el único, ¿no? Hay un por ahí. Pero es correcto lo que dice ahí. 2, primera posición es verdadera entonces. 2, la función A es creciente entre las 8 y 9. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Verdadero o falso? Falso. Entre, falso, ¿por qué? Porque entre 8 y 9, ¿qué tipo de función es? Fíjense, entre las 8 y 9 es constante, ¿no? Por lo tanto, la segunda proposición es falsa. La tercera, ¿es inyectiva en la última hora? Entre las 9 y las 10, miren ahí. ¿Es inyectiva? Sí, porque es decreciente, pues. Toda función que es creciente o decreciente es inyectiva. Miren, entre las 9 y las 10, acá, ahí, en ese tramo entre 9 y 10, la función es decreciente. Toda función que es creciente o decreciente es inyectiva. 4 dice, la función A es decreciente únicamente entre las 6 y las 8. Ahora vamos a ver acá. Nos vamos con la sorpresa que entre las 6 y las 8 sí crece, pero no es el único intervalo, también hay entre 9 y 10 también decrece, mira. Y la proposición dice que la función A es decreciente únicamente en ese intervalo, falso. No solamente en ese intervalo decreciente, también en el intervalo de 9 a 10. Por lo tanto, la cuarta proposición es falsa. Entre 6 y 8 es decreciente, es verdad, pero no es el único intervalo. Por acá hay otro intervalo que también sería de 9 a 10. Por lo tanto, la cuarta proposición es falsa. La respuesta la encontramos en la alternativa C, chicos. Básicamente para identificar, ¿no? Dónde crece, dónde decrece, dónde es inyectiva, ¿no? Bajo la consideración que hemos expuesto, que para que una función sea inyectiva, bastará con trazar rectas horizontales o paralelas al eje X. Bien, vamos al ejercicio 2, chicos. Vamos a ver acá. ¿Qué nos dice el ejercicio número 2? Dice que sea la función sobreyectiva. Esto es clave. Este dato de acá es clave, chicos. ¿Eh? Sea la función sobreyectiva. Ojo acá. Donde f va del dominio M hacia el intervalo que está dado ahí, cerrado. Definida por, bueno, hasta la regla de correspondencia, e elevado a la 5 menos la barra de x menos 2. Determine la suma de los elementos enteros negativos del conjunto M. Ahí el dominio, en otras palabras. Porque M es el dominio. M es el dominio. Ahí es la versión de X. Acá hay un dato relevante. ¿Cuál es? Que es función inyectiva, sobreyectiva, perdón. Por teoría, ¿qué sabemos? ¿Cuándo una función es sobreyectiva? ¿Alguien me podría decir, por favor, si abre su micrófono y me comenta cuándo una función es sobreyectiva o suryectiva? A ver, para ver, una función es sobreyectiva cuando el rango es todo el conjunto de llegada. Entonces, del hecho de que te digan que la función es sobreyectiva, ya tú sabes que el rango tiene que ser todo el conjunto de llegada. Por ahí empezamos. La función es sobre, entonces el rango es todo el conjunto de llegada. Esa es la definición. Ahora, ¿pero quién determina el rango? Bueno, esto significa que el rango es I. I está entre 1/3 y menor o igual que E cuadrado. Porque el rango lo determina I, o f de x si quieres, ¿no? En lugar de I, si quieres pones f de x. F de x, en este caso, pues va desde e al cuadrado hasta 1 sobre e al cubo.
Bien, como el fx lo tiene, reemplázalo, pues. Ahí está. El fx lo tienes. Ahí está dado. E elevado a la 5 menos la barra de x menos 2. Como e es 2.72 y es mayor que 1, cancelas y no pasa nada. E es mayor que 1, cancelamos y no pasa nada. Te queda menos 3, menor o igual que 5 menos la barra de x menos 2, menor o igual que 2. Esto, mira, sumándolo acá, sería menos 8, menor o igual que menos la barra de x menos 2, menor o igual que menos 3. Multiplica por menos. Al multiplicar por menos te queda la barra de x menos 2 es mayor o igual que 3, pero menor o igual que 8. Y esto lo puedes resolver de dos formas. Si quieres, separas esto y resuelves con una propiedad de valor absoluto, y luego esto de acá. O si no, haces esta propiedad que lo voy a colocar por acá, ¿eh? Que es la propiedad que estoy usando, me parece. Haces caso de esta propiedad, que dice así, ¿ven? A ver, las barras de x es mayor o igual que a, pero menor o igual que b. La propiedad dice esto, ¿no? Entonces acá, que menos b es menor o igual que x, y este es menor o igual que a, o que a es menor o igual que x, pero menor o igual que b. Vamos a hacer uso de esa propiedad. La otra forma sería esta, ¿ve? Trabajas esto primero, desarrollas con propiedades, y luego esta otra parte de acá. Es como si dijera, 3 es menor o igual que x, menor o igual que 7. Digo, x es mayor o igual que 3, y la otra sería x menor o igual que 7. O si no, lo trabajas como está arriba, ¿no? En esta nube. Vamos a poner la nube esta para referenciarlo así. Es una propiedad. Esta es una propiedad. Bien. Vamos a ver eso. Voy a utilizar la barra entonces, la nube. Veamos acá. Ahí tenemos, ¿eh? Mira. Estamos trabajando con la nube, ¿eh? Que x menos 2 está entre menos 8 y menos 3. X menos 2 está entre menos 8 y 3. O que x menos 2 está entre 3 y 8. Estoy trabajando con la nube, ¿eh? Estamos trabajando con la nube ahí, chicos. Listo, y ahí lo único que me quería es sumarle 2. Sumo 2 a todo. Mira, ahí te queda. Lo mismo en el otro lado, sumo 2 a todo, te queda 5 y 10. Está. Y como ya tengo la variación de x, es lo que nosotros queríamos encontrar, el dominio. El dominio de la función es la variación de x. El primer intervalo sería el intervalo de menos 6 a menos 1 cerrado, y el otro intervalo es de 5 a 10. Por lo tanto, el dominio es la unión de esos dos intervalos. Pero nos pedían la suma de los elementos enteros negativos del conjunto M. Es obvio que en el segundo intervalo no vamos a encontrar elementos negativos. Acá no hay elementos negativos. Acá sí hay varios. Ahí sí hay varios. Está el menos 6, el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2 y el menos 1. Por cierto, nos están pidiendo determine la suma de los elementos enteros negativos del dominio, del M. Sumamos menos 6 más menos 5 más menos 4 más menos 3 más menos 2 más menos 1. Y el resultado nos da menos 21. La respuesta la encontramos en la alternativa A. Típico problema en el cual tenemos el rango y se nos pide el dominio. Pero para obtener el rango, pues una vez que tienes el rango ya es fácil. A partir del rango empezamos a hallar X. Pero el problema era el primer paso, el arranque del problema, ¿no? ¿Cómo hallamos el rango? Si no me lo dan. Claro que te lo dan, pero está escondido, ¿no? A partir del hecho que sea sobreyectiva, puedo desprender, para que una función sea sobreyectiva, el rango tiene que ser intervalo de llegada. Bien, la respuesta la encontramos en la alternativa A. Ahí voy a dejar la propiedad
que hemos utilizado. Es una forma en realidad, ¿no? La otra forma en la que más o menos también les había comentado. Vamos al ejercicio 3, a ver, chicos, ¿qué dice? Ya. Dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Hay tres proposiciones ahí. Tres proposiciones. La primera dice, la función f va del intervalo menos 3 más infinito hacia el intervalo menos 2 más infinito. Tal que f de x igual a x al cuadrado. Es objetiva, dice. Bueno, nuevamente acá introducen el término. ¿Es objetiva? Bueno, para que una función sea objetiva, el rango de la función debe ser o debe ser igual al intervalo de llegada, al conjunto de llegada. Y ahí, pues, obviamente que nos damos cuenta que no es objetiva. ¿Por qué? Porque para empezar me dan el dominio. El dominio es el intervalo de menos 3 a más infinito, que escrito en otras palabras estaríamos diciendo que los x son mayores o iguales que menos 3. X son mayores o iguales que menos 3. Pero como tú quieres saber si es objetiva, para que sea objetiva tienes que dar el rango. Y entonces el rango lo determina f de x o y. Entonces, para llegar a f de x tengo que elevar al cuadrado. Para llegar a f de x tengo que elevar al cuadrado. Entonces x al cuadrado va a ser mayor o igual que 0. Y entonces, ojo, ya tenemos f de x o el rango. El rango es el intervalo que va de 0 a más infinito, que no coincide con el conjunto de llegada. Para que la función sea sobreyetiva, el rango, como repito, ¿dónde está el cursor? Lo perdí. Acá está. El rango tiene que ser el conjunto de llegada, pero no es, pues, porque el rango es el intervalo que va de 0 a más infinito. El rango es el intervalo que va de 0 a más infinito. Y no es el intervalo de menos 2 a más infinito, como dice por ahí, pues diferente al intervalo que va de menos 2 a más infinito. Por lo tanto, la primera proposición es falsa, pues. La definición de sobreyectiva es que el rango de la función sea el conjunto de llegada. 2. La función inversa de g definida por existe, ¿no? ¿Existe la función inversa de g? Bueno, vamos a ver. Si no nos hubieran dado el dominio, yo diría no, porque la gráfica de una función cuadrática es una parábola, en este caso que se ve hacia arriba. Pero eso sí, no me hubieran dado el dominio. Acá es una parte de la parábola, una partecita de la parábola. Pero igual hay que analizarla, pues, ¿no? Hay que analizarla. La forma más saludable sería, bueno, tiene dos formas, como lo hemos visto en un problema anterior, ¿no? La forma analítica o la forma gráfica. Acá arreglamos la función g, completando cuadrados, obviamente. Un ratito voy a mover esto que está en la parte superior. Ahí estamos. Ya, la función g te la dan. X cuadrado menos 6x más 7. El dominio también te lo dan, los x que van de 2 a más infinito. Los completo cuadrados, acá te quedaría pues así, de esta forma, ¿no? Completando cuadrados, te quedaría x cuadrado menos 6x más 9 sería x menos 3 al cuadrado, y 7 menos 9 menos 2. Así es el g de x. Es lo mismo que te han dado, sino que en versión arreglada. Es lo mismo que nos han dado, pero en versión arreglada, completando cuadrados. Bien, entonces acá tendríamos lo siguiente. Esta es la gráfica de la función cuadrática para esos valores de x. Cuando x toma valores mayores o iguales que 2, esa es su gráfica. Se entiende que la gráfica es una parábola que viene por acá, algo así, ¿no? Algo así, la gráfica de la parábola. Pero a mí no me interesa toda la gráfica. Me interesa solamente el intervalo de 2 a más infinito. En ese intervalo me interesa saber cómo es la gráfica. No es sobre todo su dominio, sino de 2 hacia más infinito. Por eso es que le quitamos estas líneas punteadas y nos queda la gráfica de esta forma. Pregunto, ¿será inyectiva? Porque para que tenga inversa, primero tengo que averiguar si es inyectiva. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es inyectiva? No. No, ¿no es cierto? Tras una recta por acá y corta la gráfica en dos puntos.
no es inyectiva, y si no es inyectiva, no tiene inversa. No tiene inversa. Por lo tanto, la segunda proposición es falsa también. La tercera dice, un intervalo donde la función h definida así es decreciente es el intervalo de 1 más infinito, tendríamos que graficar para darnos cuenta de eso. Pero la gráfica de esa función es bastante sencilla, porque ahí habría que hacer las traslaciones y las reflexiones necesariamente. Empezamos por lo más básico, la barra de x, valor absoluto de x, eso es, eso es. Pero me interesa menos la barra de x, una reflexión. Si le antepongo el signo menos es porque hubo una reflexión hacia abajo, mira. Es la gráfica de menos la barra de x. Pero a mí me interesa 1 más menos la barra de x. Entonces, ese 1 significa que voy a subir una unidad. Esa gráfica verde, que es menos la barra de x, la voy a subir una unidad. Porque hay un más 1 ahí. Esto de acá es como decir menos la barra de x más 1. Ese más 1 significa que lo voy a subir. Esa gráfica verde la vamos a subir acá. Ahí está, ya subió. Mira. Ahora sí la gráfica de la función. Esa es la gráfica de la función que me pedí. Y nos pregunta, la proposición dice, un intervalo donde la función h es definida de esta forma, es decreciente, es el intervalo de 1 a más infinito, vamos a ver cómo es de 1 a más infinito, miren. Observen ustedes la gráfica que ya está ahí, del intervalo de 1 a más infinito, cómo es la gráfica de la función, miren. ¿Qué tipo de función es, chicos? Decreciente. Decreciente, ¿no? Acá en este intervalo, muy bien, decrece. En este intervalo, me están preguntando específicamente en este intervalo, de 1 hacia más infinito. Y en ese intervalo es decreciente. ¿Ves? Por lo tanto, la tercera proposición es verdadera. Ahí está. Eso implica entonces que deberíamos buscar la alternativa que contenga falso, falso, verdadero. La respuesta la encontramos en la alternativa A. Segundos para que tomen captura, por favor, antes de pasar al ejercicio número 4. Y dice el ejercicio 4. Sea la función biyectiva f, una función biyectiva f, que va del intervalo 5,m al intervalo n,31. Va así, miren, es una función biyectiva, es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Cuya regla correspondiente también nuevamente es una función cuadrática. Hay la inversa de la función evaluada en n más 2m. Bueno, acá hay dos cosas claras que hacer. Por un lado, hay que hallar m y n, por un lado, lo vamos a hacer en la columna izquierda, y en la columna derecha voy a hallar la inversa para finalmente evaluarlo en lo que me piden. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir m y n, ¿no? Primero, la función, completando cuadrados, arreglando un poco la función, la podemos escribir de la siguiente forma. X menos 2 todo al cuadrado menos 5. Básicamente, completando cuadrados. Sumo 4, resto 4. Sumo 4, resto 4, me queda así. Ya está. Entonces, veamos acá lo siguiente. La función es biyectiva. Muy bien. Si es biyectiva, entonces es inyectiva y es sobreyectiva. Del hecho que sea sobreyectiva, si es sobreyectiva, por lo mismo que hemos estado viendo en los problemas anteriores, para que una función sea sobreyectiva, el rango tiene que ser el conjunto de llegada. Concluido así. Entonces el rango es el conjunto de llegada, que es el n,31. Listo, déjalo ahí momentáneamente. Por otro lado, por acá, trato de averiguar cómo es la función. Yo sé que es inyectiva, pero si es inyectiva puede ser creciente o decreciente. ¿Cómo es? Habrá que averiguarlo, pues habrá que demostrarlo o analizarlo. Tiene los caminos, la forma analítica o la forma gráfica. ¿No? Tenemos dos recursos, dos caminos ahí. Entonces lo voy a hacer en forma analítica, pero acá en la pizarra verde. Sean x1 y x2 dos elementos tomados en el dominio, o sea, pertenecientes al intervalo 5,m. Ya está claro que si x está en ese intervalo, x1, perdón,
Entonces, x1 es mayor o igual que 5, pero menor o igual que m. Ese es x1. Y lo mismo pasa con x2. Tal que decimos acá, x1 menor que x2. Ya, miran esto, bien. Entonces yo quiero probar, quiero tratar de averiguar si es creciente o decreciente. Voy construyendo, pues. Vamos construyendo asterisco acá. Vamos construyendo asterisco ahí. Resto 2. X1 menos 2 menor que X2 menos 2. Y es mayor que 0, obviamente, porque si acá resto 2, te quedaría, pues, restando 2 acá, te queda 3. X1 menos 2, M menos 2. Si es mayor que 3, es positivo, pues, porque está entre 3 y algo más. Si es mayor que 3, es positivo. Ya, listo. Me interesa saber eso porque voy a elevar al cuadrado. X1 menos 2 es mayor que 3. Si es mayor que 3, es positivo. Entonces elevo al cuadrado y me queda esto. No pasa nada, pues. Al elevar al cuadrado queda eso. Para llegar a asterisco, restarle 5. Restamos 5 por acá y llegamos a que f de x1 es menor que f de x2. Miren lo que está resaltado con amarillo ahí. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo es la función entonces? ¿Qué me dirían ustedes? Tomando en cuenta lo que está resaltado con amarillo. ¿Qué mensaje me da ahí? Si x1 es menor que x2, entonces he visto que f de x1 es menor que f de x2. ¿Qué me está diciendo ahí en otras palabras? Entonces ahí lo que me está diciendo, chicos, es que es creciente, pues. Si x1 es menor que x2, y hemos probado que f de x1 es menor también que f de x2, las imágenes permanecen, no han cambiado, no se ha modificado la relación de orden entre ellos. Entonces ahí lo que estamos diciendo es que es creciente, pues, ¿no? F es creciente en realidad. Y ahí aplicamos un poco la teoría. Le decía, ¿no? Si f es creciente y me dan el dominio, ojo, me dice que el dominio, ojo acá, mira, esto lo hemos visto en la teoría, si el dominio de la función es el intervalo 5,m y la función es creciente, entonces el rango de la función va a ser f de 5, f de m. Queda igual, ¿no? Ahí está. Por eso es importante saber cómo es la función en ese intervalo. ¿Es creciente o decreciente? Si es creciente, normal. El rango sería f de 5 hasta f de m. Es lo que va a decir acá. F es creciente, por lo tanto el rango va de f de 5 hasta f de m. Ahora sí igualamos acá, de ahí sale B. N es igual a f de 5 y 31 es igual a f de m. Ahí está. F de 5 es igual a n y f de m es igual a 31. ¿Quién es f de 5? Reemplazamos en el asterisco rojo. F de 5 sería 5 menos 2, 3 al cuadrado, 9, menos 5, 4. N vale 4. Y por otro lado, f de m es 31. ¿Quién es f de m? Sería m menos 2 al cuadrado menos 5, y eso es igual a 31. Hago mis cuentas por acá y me salen dos valores para m. Me salen dos valores para m. Un valor para m me quedaría 8 y el otro creo que es menos 4. ¿Qué valor tomo? Miren arriba el dominio. Miren arriba el dominio.
el m está a la derecha de 5, o sea, m tiene que ser mayor que 5, pues. M está a la derecha de 5, es un intervalo, ¿no es cierto? Se entiende que m debe ser mayor que 5. Por lo tanto, tomo el valor de 8. Está precisamente por el dominio. Significa que el dominio de la función es el intervalo 5,8. Ya, en esta parte lateral izquierda hemos hallado, chicos, ahí lo que estamos hallando es, ratito para borrar esto, los valores de m y n. Ahí estamos hallando los valores de m y n. Ahora en la columna lateral derecha voy a calcular la inversa. Vamos a calcular la inversa acá, chicos. Vamos a ver acá. Aquí viene 4, añadimos la inversa. En la inversa vamos a respetar los 4 pasos que hemos dado. Los 4 pasos estandarizados. La primera, escribir y en función de x, que eso siempre te lo van a dar. Ahí está. Asterisco está ahí. Asterisco rojo. Ya, eso siempre te lo van a dar así. Y en términos de x. 2. Despejamos x. Despejamos x. Ahí hay que hacer cuentas, ¿eh? El menos 5 pasa a sumar. Luego tomo raíz cuadrada y te queda más menos la raíz cuadrada y más 5. Ahí está el más menos que yo te decía, ¿no? Ahí hay que tener cuidado porque hay que analizar ahí cuál tomo. ¿El más o el menos? Porque hay dos, pues. Y eso tiene que ver acá. Como ya calculaste el dominio, mira acá en la parte inferior, mira en la parte inferior, ya calculaste el dominio, entonces dices x está, acá, mijo, x está entre 5 y 8. Entre 5 y 8, mira. Ya calculaste el dominio, tú lo has calculado. Entonces, ¿cómo es x menos 2? Resta todo 2, acá te queda 3, x menos 2, y acá te queda 6. X menos 2 está entre 3 y 6. Y si está entre 3 y 6 es positivo, pues, porque es mayor que 6, pero mayor que 3, pero menor que 6. Es positivo. Ah, entonces ahí es donde tú tomas la decisión. Toma el positivo. Toma el positivo. Ahí es donde tú tomas la decisión de tomar el positivo. El x menos 2 es toma el positivo. ¿Por qué? Porque está entre 3 y 6, pues. Ya luego sigue despejando, pasas el menos 2 para allá y ya tienes el x en función de y. El paso 2. El paso 3, para allá a la inversa, el paso 3 es, ese x es la función inversa de y. Ese x es f inversa de y. Por lo tanto, f inversa de y es 2 más la raíz cuadrada de y más 5. Cuarto paso, cambio simplemente y por x y ya tengo la inversa. Ya tengo la función inversa. Cambio el y por el x. Ahora, ¿qué nos pedían? Ahí la función inversa evaluada en n más 2m. Como ya los valores de m y n han sido obtenidos, reemplacemos, n vale 4, m vale 8, por 2, 16, más 4, 20. Me queda la función inversa evaluada en 20. Dentro de la raíz, en lugar de x ponemos 20, 20 más 5, 25, raíz cuadrada 5 más 2, 7. La inversa de f evaluada en 20 simplemente me queda 7. La respuesta la encontramos en la alternativa D, chicos. Ahí están los dos pasos claves que hemos hecho, ¿no? Por un lado, hemos calculado en la parte izquierda m y n, y en la parte derecha hemos calculado la inversa de la función. Vamos al problema número 5. Segundos para que tomen captura, chicos. Ahí está, ¿eh? El problema 5 ya es un problema parecido a uno anterior también, ¿no? Me dicen la función sobreyectiva g, en este caso que me dan del dominio de g hacia el conjunto de llegada, que es el intervalo menos 1 más infinito, definida por, bueno, hasta g de x o y, como quiera llamarle, ya saben que este g de x es el y. Determina el dominio. Bueno, nuevamente, la cosa está bastante clara. Partimos del hecho que es sobreyectiva. ¿Qué significa eso? Que el rango es el conjunto de llegada. Ahí está. Rango es el conjunto de llegada. Pero ¿quién determina el rango? La sí. Eso me está diciendo que esto, dicho en otras palabras, me está diciendo que los i son mayores o iguales que menos 1. Pero ¿quién es i? Todo esto que está acá.
El I es logaritmo en base a un quinto de bla, 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 bla. Ya está. Entonces voy a reemplazar acá, es un problema ya bastante conocido esto. Reemplazo, en lugar de I pongo logaritmo en base a un quinto, ahí está. Entonces sí, lo que está en el extremo izquierdo es I. Y empiezo a trabajar. O sea, aplico la exponencial en base a un quinto. Ahí no están todas las operaciones, pero en realidad lo que estoy haciendo acá, voy a aplicar esta propiedad, ¿ve? ¿Te acuerdas esta propiedad? A o B. B elevado a la logaritmo de X. En base B, ¿esto cuánto es? X. Esta propiedad voy a aplicar ahí. Entonces, aplicamos un quinto, pero como la base un quinto está entre 0 y 1, la desigualdad cambia. Mucho cuidado. Ojo, ojo, acá te va a quedar así, ¿eh? Voy a aplicar la exponencial en base a un quinto. Sería un quinto elevado a la logaritmo en base a un quinto de logaritmo natural de 1 sobre x menos 1. Así, ¿no es cierto? Y por acá también aplico un quinto elevado a la menos 1. Pero como la base es un quinto, la desigualdad va a cambiar, ¿eh? Ya no va a ser mayor o igual, sino va a ser menor o igual. Así. Y como este es exponencial, y como esto es exponencial, esto tiene que ser mayor que 0. Porque es exponencial. Es allí donde aplico, ojo, esta propiedad. Y la propiedad me dice que esto con esto se van, ¿eh? Esto con esto se van. Es como cabe. B con logaritmo en base B se van y te queda X. Es lo que aparece acá, mira. ¿Eh? Ahí está. 0 a la izquierda. En el centro, logaritmo natural de 1 sobre X menos 1. Y a la derecha, un quinto a la menos 1, que es 5. Ahí apliqué esa propiedad que está arriba. Bueno, aplico la exponencial. Ajá, tampoco está ahí, ¿eh? Aquí aplicando un poco la exponencial, como E es 2 puntos de 31, sería así. E elevado a la 0, como E es 2 puntos de 31, no pasa nada. Menor que E elevada al logaritmo de 1 sobre X menos 1, menor o igual que E a la 5. Así, así sería. Bueno, acá E a la 0 te queda 1, es lo que va a aparecer acá. Menor que, acá también nuevamente se va aplicando la propiedad, este E con este logaritmo se van y te va a quedar acá 1 sobre X menos 1. Así te va a quedar menor o igual que E a la quinta. Menor o igual que E a la quinta. Eso es lo que te va a aparecer ahí, ¿eh? Eso es lo que va a aparecer acá. Ahí está, ¿ves? Súmale 1. Ya está por acá. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Que no están ahí todos los pasos, pues, pero se ha obviado algunos pasos. Y los sigo mencionando. Entonces, por acá, súmale 1, te queda esto. Invierte, cambia la desigualdad. Claro, cuando se invierte, cambia la desigualdad. Y ya hemos encontrado el dominio. El dominio sería, pues, desde 1 sobre E a la quinta más 1 hasta un medio abierto. Y eso es lo que me pedía, ¿no? La respuesta la encontramos en la alternativa A. Mismo problema anterior. Me decían que la función era sobreactiva. Ese dato me permitía hallar el rango. El rango es el conjunto de llegada. Y como ya tengo el rango, entonces a partir del rango encontramos el dominio. A partir del rango encontramos el dominio. Bien, vamos al problema 6.
Dice acá lo siguiente, lo mismo, sea f una función inyectiva donde está la regla de correspondencia, que es logaritmo en base 3, y me dan el dominio. Determina la regla de correspondencia rápidamente. Entonces acá, ojo, tenemos la función y tenemos su dominio. Ahí está, mira, la función es inyectiva, por lo tanto tiene inversa, eso ya lo sabemos, desde que es inyectiva tiene inversa. Tenemos la función, vamos a calcular su rango, obviamente. ¿Por qué me interesa calcular el rango? Porque sabemos por teoría que el rango de f viene a ser el dominio de la inversa. Así que calculamos el rango a partir del dominio. La función f arreglada sería así, ¿ve? En versión arreglada, completando cuadrados. Nada más, completando cuadrados. Y el dominio, decir que x pertenezca al intervalo que va de 4 a más infinito, significa, en otras palabras, que los x tienen que ser mayores o iguales que 4. O sea, a partir de ahí empiezo a trabajar. A partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces tendríamos acá, ojo, esto 2, a ambos miembros es igualdad, elevo al cuadrado, esto 1, esto 1, ahí está, y ahora este 1, y aplico logaritmo en base 3. Aplico logaritmo en base 3. Como la base es mayor que 1, la desigualdad no cambia. Voy a mover esto para que se pueda ver bien acá. Un ratito. El segundo miembro de la desigualdad te queda logaritmo de 3 en base 3, que es 1. Ya esa es propiedad de logaritmos. En el primer miembro de desigualdad te queda f de x o y. O sea, tenemos que y es mayor o igual que 1. Y es mayor o igual que 1. Ahí te queda esto, ¿no? Y mayor o igual que 1. Es decir, en este caso, el rango de esta función f es el intervalo que va desde 1 hacia más infinito. Pero ese rango se convierte en el dominio de la inversa, pues. Ese es el dominio de la inversa. Con eso ya podemos descartar alternativa ya. Descartamos la b y descartamos la c, por ejemplo. El rango de f viene a ser el dominio de la inversa. Vamos a calcular la regla de correspondencia. Bien, vamos a calcular la regla de correspondencia. Hallemos la función inversa. Siguiendo los 4 pasos. Punto número 1. Y en función de x. Eso es lo que me dan. Es lo que me dan. Y en función de x. Despejamos x. Bueno, aplicando definición, despejamos x. 3 a la y, 3 elevado a la y va a ser igual a x menos 2 al cuadrado menos 1. Ahí está. 3 a la y es igual a x menos 2 al cuadrado menos 1. Definición del logaritmo. Menos 1, pásalo para allá, te queda así. Toma raíz cuadrada, ahí te más menos, mira, ahí está. ¿Cuál tomo? Ahí había que analizar. El x menos 2, ¿qué es? ¿Cómo es el x menos 2? ¿Positivo o negativo? Sale de este dato, que el x es mayor o igual que 4. Ese es el dato que te dio, x mayor o igual que 4. Entonces, restando 2, te quedaría que el x menos 2 es mayor o igual que 2. Pero si es mayor o igual que 2, es mayor que 0. Tomas el positivo, entonces ahora sí. Mira, acá estaba en duda. ¿Cuál tomo? Ahora sí, con lo que sigue, ya tú tomas el positivo, ¿ya? Positivo, ¿por qué? Porque el x menos 2 es mayor o igual que 2. Si es mayor o igual que 2, es positivo, pues. El 2 pasa para allá y te queda que ya está despejadito x. Ya está despejado x. El x lo escribimos como la inversa en función de y. Ahí está. En lugar de x escribimos la inversa de y. Es decir, f asterisco de y es 2 más la raíz cuadrada de 3 a la y más 1. Y finalmente, para allá a la inversa, cambiamos el y por el x. Donde ve así, por ese x, ya tiene la regla de correspondencia. Ya tenemos la regla de correspondencia. La respuesta en todo caso la encontramos en la alternativa A, pues, ¿no? Porque ya habíamos encontrado el rango, y recuerda que ese rango de f, encontrado en el paso 1, el rango de f, en realidad es el dominio de la inversa. Ahí está, entonces, ahí tenemos. Veamos el ejercicio 7, entonces, chicos. En el proceso de biodegradación de residuos sólidos de una ciudad, la cantidad N en toneladas de residuos sólidos después de T años está modelada mediante la siguiente función. Esta función de acá, ojo, esta función que está en el rectángulo rojo,
me está modelando la cantidad de toneladas de residuos sólidos a través del tiempo. K es una constante positiva, dice, determina el tiempo que debe transcurrir para que la cantidad de residuos sólidos sea el 25% de la cantidad inicial. Punto. Entonces, nuestro primer paso sería calcular cuál es la cantidad de toneladas que hay inicialmente. Y eso lo conseguimos haciendo T igual a 0. En el instante T igual a 0, inicialmente. Entonces, por ahí empezamos. La cantidad inicial de residuos sólidos se consiguen haciendo T igual a 0. En el instante T igual a 0. Reemplazo simplemente, ¿no? En la función que me dan ahí, n de 0, haciendo T igual a 0, me queda pues A elevado a un exponente que es 0, porque menos 0,5K por 0 me queda 0, y L a 0 te queda 1, 1 por A. O sea, la cantidad de toneladas que había inicialmente es A. Entonces, nos preguntamos, ¿cuántos años deben pasar o ocurrir para que la cantidad de residuos sólidos sea el 25% de la cantidad inicial? Hallamos T, me plantea así, debemos hallar T para que este N de T, este N de T, la cantidad sea el 25% de A. Hay que hallar T para que la cantidad de toneladas sea el 25% de la cantidad inicial. La cantidad inicial es A, pues, y el 25% de A es A cuartos. Entonces, esto en buena cuenta sería, me plantea así, NT tiene que ser igual a A cuartos, porque el 25% es la cuarta parte. Eso es lo que tengo que plantearme. Hallar T, para que ocurra esto. Esto me está diciendo para que la cantidad de toneladas de residuo sea la cuarta parte de la cantidad inicial. Eso es lo que tengo que plantear. Bien, entonces ahí está, ¿no? Me planteo la ecuación, el N de T es A por E elevado a la menos 0,5 KT. Y esto tiene que subir al 25%, que es A cuartos. Los A se van, chao. Y me quedaría esto, ¿no? E elevado a la menos 0,5 K por T igual a un cuarto. Bien, entonces acá me quedaría que T, pero bajamos aplicando propiedad de sombrero, aplico logaritmo en volados. Aplico logaritmo, esto sería así, ¿no es cierto? 5kt, y este es igual al logaritmo de un cuarto. No están todos los pasos acá, pero esto de acá, por sombrero, baja. Y este señor de acá es 1. Entonces te queda menos 0,5kt y es igual al logaritmo natural de un cuarto. Logaritmo natural o logaritmo neperiano. Despejo T. Despejo T, ese menos 0,5k baja. Esa sería una respuesta, pero así no está, pues hay que arreglarla. Hay que arreglarla, ¿no? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, es el logaritmo de un cuarto, este es el logaritmo de 4 a la menos 1, por ejemplo. Este menos 1 bajaría, y te queda menos logaritmo de 4. O sea que acá te va a quedar así, ¿no? Menos logaritmo de 4 sobre menos 0,5k. Los signos, chao. Sigo trabajando acá, me queda logaritmo de 4 sobre 0,5 es un medio de k. Aplicando producto extremo, producto de menos, ese 2 subiría, sería 2 veces logaritmo natural de 4. Atención que después borro, no están todos los pasos ahí. Y este 2 por la propiedad de sombrero subiría por acá. Propiedad de sombrero logaritmos. Te quedaría entonces, esto es igual al logaritmo natural de 4 elevado al cuadrado sobre k. Es decir, este es el logaritmo natural de 16 sobre k. T. El logaritmo de 16 sobre k. Ya está. Esta es la respuesta, ¿no? Les quito algunos segunditos para explicar rápidamente el problema número 8, chicos. La respuesta al problema número 7 sería, la encontramos en la alternativa B. No están todos los pasos ahí, pero es básicamente, esta sería una respuesta en realidad, ¿no? Sino que la arreglamos en base a las alternativas como están dadas ahí, pero es propiedad de logaritmos eso en realidad. Terminamos acá, chicos. A ver. Sea P, la proporción de la población que está al tanto de una información, de un rumor, de un chisme, ¿no? P, la proporción. No sé, cuál es el 20%, 50%, 80%, y ya, P la proporción. Tal que P de T, la proporción en función del tiempo, se define así. Así está modelada la proporción.
T es el tiempo en horas y K es mayor que 0. Al inicio, el 20% de los corredores de bolsa han escuchado acerca del inminente colapso financiero de una aerolínea. Al inicio, en el instante cero, la proporción era el 20%. 20%, un quinto. Un quinto de la población estaba enterado desde el colapso financiero. 4 horas más tarde, ya se enteró el 50%, o sea, un medio. La proporción es un medio. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que el 80% de la población, 0, 0 se va, mitad 4 quintos, los 4 quintos de la población ya lo conozcan? Ya, entonces acá lo siguiente, pues, ¿no? En t igual a 0, entonces el p de 0 dice que es el 20%. En el instante 0, inicialmente, cuando t vale 0, el rumor lo conocía el 20%, que sería 20 sobre 100, ¿cuánto es? 0, un quinto. 20 sobre 100 es un quinto. Ese es cuando t vale 0. Por eso que reemplazo ahí, el exponente se anula, porque es e a la 0, te queda 1 por c, c. Igualando denominadores, porque te quedaría así, 1 sobre 1 más c es igual a un quinto. Igualando denominadores, concluyes que c vale 4. Ahora, 4 horas después, p de 4. ¿Cuánto es la proporción? Y el 50%. O sea, pasaron 4 horas y ahora ya el 50% de la población conoce la información. O sea, en este caso, un medio. A mitad de la población. ¿No? 4 horas después, el P de 4 es un medio, que es el 50%. Lo mismo, ahí tú reemplazas T vale 4, obviamente, ¿no? T ya vale 4. Y C ya lo encontraste, que es 4 también. C vale 4 y T vale 4. Haciendo mi cuenta me quedaría esto, ¿no? E elevado a la menos 4T, menos 4K, perdón, E elevado a la menos 4K es un cuarto. Listo, entonces acá ya 3, me interesa saber cuánto tiempo debe transcurrir para que la proporción sea el 80%. El 80% es 80 sobre 100, que es en este caso 4 quintos. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la proporción sea del 80%, es decir, 4 quintos? Multiplico en aspa, ahí está, multiplicado en aspa, llego a la siguiente conclusión. Es decir, e elevado a la menos kt es igual a un cuarto elevado al cuadrado. Pero en lugar de un cuarto voy a escribir esto de acá, ¿ve? Ahí termino. En lugar de un cuarto voy a escribir esto de acá. E elevado a la menos 4K. Me va a quedar así, ¿ve? E elevado a la menos 4K, todo al cuadrado. Es decir, e elevado a la menos 8K. Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Y ahora sí, tomando extremos acá, bases iguales, exponentes iguales. Ahí se concluye el ojo que t vale 8. ¿Qué significa? Que después de 8 horas, la proporción, en este caso, es de el 80%. Al cabo de 8 horas ya los 4 quintos de la población conocen el rumor del inminente colapso financiero. O sea, ante la pregunta, ¿cuánto tiempo debe transcurrir? Deben pasar 8 horas para que el 80% de los corredores escuchen la información. La respuesta la encontramos en la alternativa B, chicos. Ahora sí, les comparto rápidamente las claves de los propuestos y con eso vamos cerrando la sesión, chicos. Acá está. A ver. Ahí está, ¿no? La clave de los propuestos. De mi parte, nada más, chicos. Agradecerles por su atención prestada una vez más. Y ya nos estaremos reencontrando la próxima semana, Dios mediante, ya con lo que sería el cierre de este trabajo desarrollado a lo largo del ciclo 2022. Muchas gracias, chicos. Nos vemos hasta la próxima semana. Buen fin de semana. Sigan estudiando. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Gracias, Stephanie, Victoria, Ingrid. Nos vemos la próxima semana. Chao, May. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Nos vemos. Me despido. Cuídense.